Vamos a mirar nuevamente hoy el tema acerca de entendiendo la libertad cristiana y hoy vamos a ir por primera vez a Primera de Corintios capítulo 8. Hemos estado mirando Romanos capítulo 14 que trata con este tema y aquí en Primera de Corintios 8 nuevamente va a tratar con este mismo tema. Vamos a ir leyendo, vamos a cubrir todo el capítulo, vamos a hacerlo de una manera reducida, pero queremos entender bien el contexto de lo que está explicando aquí. Nuevamente Pablo tratando con esta iglesia ahora en Corinto acerca de este tema de si es permitido comer carne que ha sido ofrecido a ídolos paganos. Entonces Pablo va a estar tratando esto. Sabemos que la iglesia de Corinto no es conocida como una iglesia muy madura o una iglesia muy espiritual, es una iglesia muy carnal, que en muchos casos ni uno de los dos grupos había división y ninguno de los dos grupos realmente estaba en lo correcto, sino que había un lado malo de este grupo y otro lado malo de este grupo, y otra vez vemos aquí lo mismo. Eso es muy importante notar, porque aquí Pablo se refiere a los hermanos que no tenían cierto conocimiento como los débiles. Eso causa que muchos, cuando interpretan este pasaje, inmediatamente digan, bueno, si los que no tenían conocimiento son los débiles, entonces los que tienen conocimiento, todos son fuertes o son maduros o son espirituales. Pero realmente en este caso ninguno de los dos grupos era espirituales, ninguno de los dos era maduro. Los dos tenían falta de algo esencial. El grupo al que Pablo llama los débiles era un grupo que le faltaba conocimiento. Pero el otro grupo que estaba en desacuerdo con los débiles, que muchos quieren llamar los fuertes, ellos tenían falta de amor. Pudiéramos discutir que aún la falta de amor es más importante o más grave que la falta de conocimiento. Entonces, este pasaje tiene que ver con esta idea. El verdadero amor causa que uno se limite las libertades. Le doy un ejemplo. Todos tenemos libertades de hacer muchas cosas. Como padres podemos considerarlo con nuestros hijos. Yo tengo la libertad, cuando yo quiero, yo puedo ir al freezer, al congelador, puedo sacar nieve o helado y yo puedo comérmelo cuando yo quiera. Eso es lo bueno de ser papá, ¿verdad? No tiene que pedir permiso a nadie, puede ir y comerlo. Pero si yo no quiero que mis hijos coman helado o nieve ya en la noche, entonces si yo voy a las 9 de la noche y saco nieve del congelador y me pongo a comerlo y están mis hijos ahí al lado mío, muy probable van a pedir, van a querer también servirse. Y si yo les digo que no pueden comer, yo tengo todo el derecho de decirles no, no pueden comer. Yo puedo comer porque soy su papá y ustedes no pueden. Ahora, eso muy probable los haría sufrir un poquito, estarían tristes, estarían, ¿y por qué papá puede y yo no? Entonces, uno en amor a sus hijos puede decidir limitar su libertad. Entonces, lo que hace es que va y acuesta a los niños, los pone a dormir, ya cuando se duermen, uno va al congelador, saca la nieve y come su nieve cuando ya los niños no se van a dar cuenta. Es un pequeño ejemplo como por amor uno puede limitar sus libertades. Quizás si fueran los hijos de mi cuñado que estén ahí o los hijos del vecino, no teniéndoles el mismo amor, quizás me atrevería a comer nieve enfrente de ellos. Porque el amor, cuando hay un verdadero amor por una persona, uno no quiere hacer nada que puede dañar o hacer sufrir a esa persona. Y eso realmente es la clave o la base de lo que Pablo está tratando, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en Primera de Corintios 8. Entonces miremos versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces está hablando acerca del conocimiento y él va a decir este conocimiento cuál es. Pero lo que él enfatiza al final del versículo es que el conocimiento solo envanece. Cuando uno tiene conocimiento pero no tiene amor, ese conocimiento nada más enorgullece o hace sentir uno como que yo tengo más conocimiento que él, yo tengo más conocimiento con él y envanece o sube la autoestima de la persona, hace uno sentirse que tiene más espiritualidad, más conocimiento, porque el conocimiento solo causa un poco de orgullo en la persona. Por eso dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y realmente está empezando a poner la base aquí desde un principio, que ciertos hermanos en Corinto tenían conocimiento, pero estaban practicando este conocimiento sin ejercer el amor de la cual Dios nos ha mandado a amar a todo nuestro prójimo, mucho más a los mismos hermanos de nuestra propia iglesia. Entonces estaban ejercitando este conocimiento sin amor.
Si lo hubieran hecho con amor, el amor edifica. Entonces, si ellos viven solamente con conocimiento, eso envanece, eso hace subir su propio orgullo, causa problemas. Pero cuando ellos tratan este asunto de la libertad con amor, ellos van a poder edificar no solamente sus vidas, pero las vidas de otro. Brinquemos hasta el versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 5, porque aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, Él escribe todo eso para decir esto. El conocimiento que tenemos es que hay un solo Dios. No hay otros dioses. Los griegos podrían tener muchos dioses, podrían tener altares, podrían llevar esta carne y ofrecerlo a los dioses. Pero Pablo dice, sabemos, los que sacrifican carne a estos dioses, esos dioses a quien sacrifican no existen. Entonces, cuando ponen la carne en esos altares, ¿qué le pasa a la carne? Nada. Entonces, la carne ofrecida a dioses y la carne no ofrecida a dioses realmente es la misma carne. No le pasa nada a esa carne. Ahora, la gente que cree en los dioses piensa que estos dioses sacan estos espíritus malos de la carne y que la carne ahora está santificada. Pero Pablo dice, tenemos conocimiento y sabemos, hay un solo Dios, sabemos cuál Dios es el Dios de los cielos, es el Dios verdadero, es el Dios de los judíos, es el Dios creador del universo y sabemos que solo ese Dios existe. Aunque muchos creen que existen otros dioses, los otros dioses no existen. Ahora, ha dicho eso para que quede claro. La carne ofrecida a ídolos es carne y punto. No es nada malo, es carne amoral. No tiene sentido moral ni para bien ni para mal, no está santificada, no está sucia porque la tocó un ídolo, no está limpia porque la tocó un ídolo. Ese ídolo solamente es un pedazo de yeso, un pedazo de hierro, un pedazo de metal, lo que sea que era. Y cuando ponen la carne ahí, supuestamente para ser santificada, a esa carne no le pasa nada porque ese ídolo no existe. Eso lo explica y después dice versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, hay ciertos hermanos que son nuevos en Cristo, que todavía saben que hay un solo Dios, saben que hay un Dios verdadero, pero quizás todavía creen que esos otros dioses existen o que esos dioses tienen algunos poderes, simplemente no son el Dios correcto. Entonces, lo que él dice es que para ellos, cuando ellos dejan de sacrificar a estos ídolos, si ellos fueran a comer otra vez carne ofrecida a ídolos, ellos sentirían que están practicando en la idolatría. Entonces, si ellos fueran a comer esta carne, su conciencia, siendo débil, se contamina, se sienten culpables. Quizás siempre han comido carne ofrecida a ídolos. Y ahora que son cristianos, ellos saben que deben de seguir nada más al Dios de los cielos, pero tienen miedo. ¿Qué tal si como carne y no es limpiada y me pega alguna enfermedad, algún mal espíritu, algo me sucede? Entonces, en su debilidad, ellos pueden volver a caer a la idolatría, a practicar la comida de esta carne, que en sí no es malo, pero para ellos es malo porque están confiando en este ídolo para santificar su carne. Entonces, su conciencia se ha contaminado, ellos se sienten mal porque en su mente ellos han ido a confiar en ese ídolo. Eso es lo que Pablo está dejando claro. Entonces, versículo 8 es la conclusión del pasaje y él dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, Pablo deja claro aquí el asunto. No tiene nada de malo comer carne. El que no come, porque dice que está mal, no es más espiritual. El que come, porque sabe que no está mal, tampoco es más espiritual. Ninguno es más o menos delante de Dios. Lo que dice aquí es esto. Este asunto amoral, este asunto totalmente neutral, totalmente gris, a los ojos de Dios, Dios no le importa si comes carne ofrecida a ídolos o si no comes carne ofrecida a ídolos. Ese asunto en sí no es ni bueno
ni malo. Ahora, eso es bueno agarrarlo, porque en nuestro día, en todos círculos de cristianismo, hay muchísima gente que tiene sus preferencias, tiene sus mentalidades, tiene sus creencias, piensa que esto está mal y si alguien hizo eso, mira lo que hicieron y tenemos muchas cosas. Ahora, otra vez aclaramos, como hemos dicho en otros episodios, a cualquier cosa que la palabra de Dios prohíba o mande, nosotros debemos de hacerlo o no hacerlo conforme a la Biblia. Pero hay muchas cosas que son opiniones de hombres. Y si tú sientes una conciencia o tú sientes que para ti haciendo algo es malo o puede llevarte a hacer algo malo, no lo hagas. Pero no trates de causar o obligar que otros vivan bajo el estándar personal que usted mismo ha desarrollado. Y eso es lo que algunos estaban tratando de hacer aquí. Estos hermanos débiles estaban tratando de exigir que los que comían porque ellos sabían, si yo como carne ofrecida a ídolos, lo estoy haciendo porque estoy confiando en el ídolo. Entonces, si este hermano que tiene más tiempo en el evangelio, si él está comiendo carne ofrecida a ídolos, es también porque él está confiando en ídolos. Y si él tiene 20 años en el evangelio, él ya no debería de estar confiando en ídolos. Pero no es que estaban comiendo la carne confiando en el ídolo, más bien estaban comiendo la carne sabiendo que el ídolo no existía y que estaba perfectamente bien. Entonces ellos estaban juzgando a estos otros hermanos y tristemente eso pasa mucho todavía hoy en el cristianismo. Podemos juzgar a otra persona porque él hace eso y yo escuché un pastor decir que eso está mal y yo en la iglesia que yo asistía, nosotros no hacíamos eso y si él lo hace o si él no lo hace, él ya se ha alejado de Dios completamente y tenemos una mentalidad muy inmadura con tratar estos asuntos que Dios declara que son neutrales o son amorales. Entonces, Pablo deja claro, si comes carne, si no comes carne, a Dios le da lo mismo. Entonces dice esto, comer carne en sí no es pecado. Pero no se me vaya, pero sí puedes pecar comiendo carne. Ay, pastor, ¿usted cómo me confunde? Usted dijo que comer carne no es pecado. Sí, comer carne en sí no es pecado. Pero vamos a seguir leyendo y él va a dejar bien claro. Aunque no es pecado, puedes hacer algo que en sí no es pecaminoso y puedes estar pecando mientras lo hagas. Miremos versículo 9. Dice, pero mirad, ahí da la transición, ¿ok? Comer carne no es malo, si lo comes, si no lo comes, no pasa nada. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, otra vez declara, comer carne es una libertad, no tiene nada de malo, no estamos obligados bajo la palabra de Dios de hacerlo, es una libertad, pero debemos de mirar, eso es poner atención, con cuidado, con discernimiento, con atención, que nuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. ¿Por qué? Porque puede ser un hermano que realmente esté batallando con algo. Y él sí piensa que está mal. Miren versículo 10 porque ahí lo vemos. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en tu lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos. Ahora ya nos dijo previamente que estos hermanos débiles, cuando ellos comían algo ofrecido a ídolo, lo estaban comiendo como si el ídolo realmente lo había limpiado y lo estaban haciendo para protegerse de algún mal espíritu. Entonces él dice, mira, tú tienes conocimiento, tú sabes, como Pablo, no tiene nada malo comerlo, entonces te sientas ahí a comerlo. Ahí está el diácono de la iglesia sentado comiendo carne ofrecida a ídolos, haciendo nada mal. Pero por ahí va pasando un hermano nuevo. Un hermano que quizás no es tan nuevo, pero él todavía no se siente a gusto comiendo carne ofrecida a ídolos, porque él siente que si lo hace, él va a volver a practicar su idolatría antigua y quiere alejarse de eso. Pero cuando él ve a este diácono comiéndolo, él dice, pues él es la mano derecha del pastor. Él es un maestro, él es un hermano fiel y si él está comiendo eso, pues, ¿qué tiene de malo que yo lo coma? Entonces él ahora va y lo come, pero no tiene el conocimiento todavía. Él todavía piensa que al comerlo está practicando la idolatría.
Entonces él está pecando, pensando que está siendo infiel a Dios y confiando en otros dioses para proteger su cuerpo por medio de comer esta carne. Y ahora mi ejemplo como diácono ha causado que este otro hermano se tropiece porque yo ejercité mi libertad de una manera que yo lo tropecé a él. Entonces miren el versículo 11. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Puede ser que se aleje completamente y se vuelva a la idolatría, se vaya completamente de la iglesia y se vuelva al mundo. ¿Estás dispuesto a que un hermano se aleje de Dios solo para que tú puedas ejercer tu libertad? Ve la falta de amor. Ellos están tan preocupados en su libertad y que yo puedo y que Pablo dijo que no está mal, que ellos están dispuestos a tropezar a un hermano solo para poder ejercer su libertad. Eso muestra una inmadurez. Por eso yo no estoy de acuerdo que llamemos a estos hermanos fuertes. No estaban fuertes. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían el amor para practicar el conocimiento de acuerdo a la manera correcta y por eso estaban tropezando a otros hermanos. Entonces miren versículo 12, aquí Pablo lo dice. De esta manera pues, pecando contra los hermanos. Él pecó contra los hermanos. ¿Qué hizo? Comió carne ofrecida a ídolos. Pablo dijo que eso no es pecado. No es pecado. Pero porque lo hizo sabiendo que podía ser de tropiezo y tropezó a un hermano, ahora él sí pecó contra ese hermano. Pero no solamente contra él, sigan leyendo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cristo dijo, lo que hicieres a los más chiquitos de estos es como si lo hicieras a mí. Entonces Pablo dice, comer carne no es pecado. Pero tropezar a tu hermano solo para ejercer tu libertad, no estás pecando solamente contra tu hermano, estás pecando contra Cristo por ser de tropiezo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que Pablo llega en versículo 13? Por lo cual, tomando todo en cuenta todo lo que acaba de decir, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo no dijo, hermanos débiles, ya maduren, entiendan que no está bien, que no está mal hacer eso. Ustedes, hermanos que tienen conocimiento, coman. Y si los otros no maduran, es culpa de ellos. No, Pablo dijo, nosotros los que tenemos conocimiento, pero también tenemos el conocimiento no solamente de que está bien, pero también tenemos el conocimiento de que no todos entienden que está bien. Entonces, por ese conocimiento de que yo puedo ofender o tropezar a un hermano, ¿sabe cuál voy a hacer yo? Dice Pablo. Si comiendo carne va a tropezar o ofender a un hermano, yo nunca más como carne. Ahora, a mí me encanta la carne. Creo que estaba hablando específicamente de carne ofrecida a ídolos. Pero miren lo que Pablo estaba dispuesto a sacrificar para el bien de sus hermanos. Creo que deja claro aquí. La libertad cristiana no tiene que ver con mi libertad, con mi derecho, con, yo no veo versículo donde diga que está mal, yo lo voy a hacer. No, madure ya. Ya deje de pensar así, así piensa una persona que no tiene amor ni para Dios ni para su prójimo. Pablo dice, como resultado de amor, yo voy a negar mi libertad para no ser de tropiezo. Entonces, hay áreas en nuestra vida como creyentes que tenemos libertades. Podemos ejercitarlas y delante de Dios no están malas. Pero si yo ejercitándolo voy a causar que otro hermano, que un incrédulo se aleje de Dios, se tropiece como resultado de mi testimonio, entonces es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra tarea principal es ser usado por Dios. Nuestra tarea principal como creyentes es glorificar a Dios con todo lo que hacemos y edificar a nuestro prójimo con todo lo que hacemos. Entonces no importa mi libertad, porque mi libertad solo se trata de mi vida y lo que yo hago. Yo no debo estar enfocado en mí. Estoy enfocado en agradar a Dios, glorificar a Dios y edificar a mi prójimo. Entonces, antes de hacer algo que quizás es cuestionable, que quizás yo sé que algunos lo van a ver un poquito diferente, me pregunto,
¿Puedo glorificar a Dios con esto? Y número 2, ¿puede ser alguien tropezado? Y si alguien puede ser tropezado, yo no lo hago. Dios le bendiga, disfrute el resto de su día.